oyentes con el doctor José Miguel Fernández Acur. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola Lucas, hola Marcos, buen día. Y parece cosa de mandinga, porque mientras que estaba leyendo la tapa del TDS digital de hoy, me llamaron de producción. ¿En serio? A la pucha. Sí, señor. Cosa de mandinga Sí, dirían los rioplatenses. Como leo todos los días, de hecho. A la pucha, qué muy bueno bien, doctor. saber, doctor, que estamos dentro del interés de un prestigioso abogado. No, Eh, ojalá, no, de toda la comunidad jurídica, dije. A la pucha, gracias doctor, gracias, no, nos alienta y nos empuja al trabajo y trabajo por sobre todas las cosas acá en este humilde medio que decidió tener como meta buscar justicia en la justicia. Así debe ser. Y la línea editorial de hoy, perfecta, me encantó. A la pucha. La noticia cabecera de hoy, eso de que la fiscalía tiene que dejar de ser pasapapeles, pero eh, ahí sí que alienta el trabajo de los abogados, sobre todo de los que abrazamos normalmente la defensa. Sí, definitivamente. O sea, en realidad con muchos sentimientos se redactó esta etapa de hoy, ¿verdad? Porque en realidad el desaliento constante de ser profesional del derecho cuando solamente impera la posición de una de las partes no da gusto. A ver, un poco, no sé, dediquémonos a otra cosa, ¿verdad? O dediquémonos a ser fiscales para que el Poder Judicial nos escuche. Entonces, más o menos por ahí viene la mano, porque lo que tiene que imperar, así como el nombre de nuestro programa, es la ley, por el imperio de la ley. Que así sea. Doctor, te molestamos por el tema de la imputación en el caso Conaxar, específicamente con el tema de la quiniela. Sí. Eh, ¿Qué avance hay en la investigación? Que desde el punto de vista de la defensa, que ya presentaron algún documento, se acercaron ya al Ministerio Público o aún Sí, nada? tengo 5 minutitos para Claro, desarrollar más o menos. tenés 10 también, Realmente me doctor. interesa, y sobre todo como estoy hablando para telescuchas de formación calificada, ¿verdad? Me gustaría tener 5 minutitos para poder realmente explicar lo que lo que está pasando en esta cuestión, ¿verdad? Ujú. Sin, ¿Puede ser? Adelante, sin doctor. problema, sin Adelante, doctor. problema, adelante. Bueno, muy agradecido. Bueno, toda la cuestión esta está vinculada a un impuesto, un vetusto impuesto del año 1973. Y comencemos luego explicando que los concesionarios no son los contribuyentes de ese impuesto. El contribuyente de ese impuesto es el apostador, ¿verdad? Lo único que la obligación que establecía esa ley, entre paréntesis, una ley que ya se derogó expresamente hace 2 años, la obligación que establecía esa ley era la de retener el 10% de los beneficios, dice la norma expresamente, de los beneficios obtenidos, o sea, mayores al 49% del salario mínimo obtenido por los jugadores. La posición de TDP, mientras que estuvo vigente la norma, era la inaplicabilidad, sigue siendo de hecho, ¿verdad? La inaplicabilidad por falta de reglamentación. Esto tiene dos vetas. Una beta jurídica, porque la ley 125 establece expresamente la obligación de la administración tributaria de reglamentar los procesos de retención a los efectos de aplicar, por un lado. Y por otro lado, tiene una connotación práctica. La norma habla de beneficios. En un juego, beneficios y con cortes mensuales, decía la ley. O sea, cada 30 días había que hacer el ingreso al fisco. ¿Okay? La quiniela es un juego donde hay mucho rejuego, valga la redundancia. ¿Eso qué significa? El jugador de quiniela no es que juega una vez, ¿verdad? La señora, el señor juegan
varias veces al mes e inclusive en más de un sorteo al día. Entonces, ¿qué es lo que es beneficio para el jugador de quiniela? Si un jugador de quiniela, vamos a ponerle dentro del mes, que era el plazo que establecía la norma, juega 20 veces, de las que gana, vamos a ponerle 6 y pierde 14, ¿cuál es lo que es su beneficio? ¿Cómo le voy a retener el dinero? ¿Verdad? Tengo que retener premio por premio, eso no es beneficio, porque al corte mensual él puede salir perdiendo. Que tengo que hacer una suerte de flujo de caja por cada uno de los jugadores, ¿cómo hacer eso con más de 3 millones de jugadores y cuando la quiniela es un juego al portador? O sea, es una situación muy particular, propia de cómo se juega la quiniela, que realmente en la práctica imposibilitaba a TDP hacer esa retención. Además, obviamente, y esto es un temperamento adoptado en beneficio del jugador, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a tocar la plata del premio del jugador si es que no tengo una norma reglamentaria que me diga cómo tengo que tocar ese dinero? O sea, acá TDP no se quedó con un peso, ¿no? Es que de las ganancias de TDP tenía que pagar el 10%, no. Finalmente, ustedes podrían decirme, ¿y qué te le costaba a TDP si finalmente no es su plata? Es plata del apostador. Pero justamente es obligación del concesionario velar por el premio, por el dinero de sus apostadores que fueron pagados íntegramente a todos, ¿verdad? O sea, eso para entender un poquito de qué es que estamos hablando con relación a este impuesto, ¿verdad? Sí. Con relación a la imputación, lo que dice el Ministerio Público es que en el último proceso de licitación de la quiniela, TDP presenta una declaración jurada, que entre paréntesis es un formulario que te provee la propia convocante, en el cual TDP afirma que no tenía obligaciones con el fisco. Y eso supuestamente es para el Ministerio Público declaración falsa. Varias cosas. Primero, la declaración falsa es un hecho punible contra la prueba testimonial. Vale decir, solo puede admitirse en procesos donde existan etapas probatorias que admiten el testimonio. Obviamente, una licitación no es de este tipo de procesos. Sí. En segundo lugar, nos ratificamos en que la declaración no fue falsa. Cuando se dijo y se firmó o se presentó ese formulario diciendo que no había obligaciones pendientes con el fisco, se tenía y se tiene todavía un certificado de cumplimiento tributario al día proveído por la propia SEP en primer lugar, y en segundo lugar no existía ninguna determinación tributaria en paralelo de la SEP que establezca la pendencia de alguna deuda o de alguna obligación tributaria. Entonces realmente cuando se formula esa declaración se formula de manera veraz, no de manera falsa. Así que nosotros creemos y estamos esperanzados en que proveyendo al Ministerio Público las fechas de los actos administrativos que se fueron dando, es casi una cuestión matemática que esa imputación debería caer, por lo menos en lo que hace a TDP. Cuando hablas de determinación tributaria, estás hablando de un saldo o de una obligación ya. No estás diciendo que no haya un hecho imponible que se tenga que generar posteriormente, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí, por eso agradezco poder hablar con interlocutores técnicos, ¿verdad? Hay una norma específica en la ley 125 que define luego, dice la determinación tributaria es el acto administrativo que establece la existencia, dice, y la cuantía de una norma tributaria. Por eso. Y la propia ley me dice que la determinación es lo que la determinación tributaria establece la existencia. Bueno, entonces al no haber determinación tributaria no existía ninguna obligación impositiva de cumplimiento pendiente. Y esto no funciona así solamente en esta licitación. Este principio que te estoy mencionando es un principio hartamente repetido en un montón de otras licitaciones y es un criterio bastante común, te diría, para quienes están acostumbrados a
participar en procesos de oferta pública o de concursos públicos con el Estado. Y de última, es una cuestión sujeta a interpretación, ¿verdad? Y si es una cuestión sujeta a interpretación, finalmente tiene que ser resuelta donde tiene que ser resuelta. Claro, 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 definitivamente, porque estamos hablando de la raíz misma de lo que se objeta por parte del Ministerio Público. Sí. Ustedes tienen una deuda, no, ni siquiera tenemos una determinación tributaria, es lo que ustedes dicen. De que no existía en el momento de la Claro, en declaración, el momento. eso sí es ultra categórico. Claro, y eso Después es fácil la SED por la abrió fecha, un ¿verdad? proceso. Claro, después la SED abrió un proceso cuando la competencia comercial en ese momento hace saltar el punto. ¿Y por qué te digo hace saltar el punto? Porque esa ley del 73 nunca estuvo en la órbita ni siquiera de tributación. ¿Y por qué te digo esto? Porque las pensiones de los beneméritos de la patria ni siquiera estaban atadas a este impuesto, sino que estaban atadas en el presupuesto nacional al rubro 820. El rubro 820, que es el rubro que también paga pensiones para el magisterio, Fuerzas Armadas, Sí, y un montón de otros pensionados. Sí, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace saltar el punto, la SED dice, ya después de derogado el impuesto, ahora me acuerdo que existía un impuesto en el 73 o del 73, que entre paréntesis, no integraba el catálogo del nuevo régimen tributario, entonces me voy a poner a determinar y voy a tratar de hacer pensamiento mágico para adivinar cuánto tuvo que pagar. Ya. Ese proceso todavía está en trámite, hay demasiada tela por cortar, pues cuando termine el trámite administrativo, obviamente se recurrirá al Tribunal de Cuentas y se hará lo que se tiene que hacer. Desde el 73 entonces, 73. antes de TDP, tampoco se generaba ese impuesto entonces. Y eso yo voy a pedirle al Ministerio Público, que precisamente eso es uno de los puntos que tiene que... O sea, no es que sea mal de mucho consuelo. No, claro, pero para que entendamos nomás, viste que estamos construyendo la historia y el hecho en sí, ¿verdad? Entonces, si no estaba en la órbita del Ministerio de Hacienda, si no estaba en la órbita de los que tienen que cobrar, quiere decir que desde el 73, por más que existía esa ley, nunca se cobró. Sí, y hay que hacer un análisis de quiénes pagaban y de cómo se pagaba, ¿verdad? Porque la otra es depositar nomás 20 millones. Claro. Hace un cálculo estimativo. ¿Cómo llevas el control? Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Viste que en lo que nos estaba describiendo dijiste, TDP no es el contribuyente es cada apostador. Cada Correcto. apostador tenía que pagar este impuesto cada fin de mes. Pero en el mes juega 16 veces, de los cuales ganó 2 veces y perdió los 14 siguientes, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de este señor? Porque sobre el beneficio es lo que te cobran el impuesto. 1. 2. La pregunta que surge es, ¿TDP tiene la lista con número de cédula de todos los que juegan diariamente? Recién desde esta concesión, desde cierto tipo de premio por materia de control de lavado, ¿sí? Se hace o se tiene que individualizar a las personas. Pero antes, acordate Marco, acordate Luca, que este es un juego costumbrista, ¿verdad? Sí. Este es un juego que juega el trabajador, ¿verdad? Y fue hasta antes de esto, era un juego al portador, o sea, el que tenía su papelito, ¿verdad? El que retiraba el premio. Sí. Es más, el premio ni siquiera para los que juegan quinela van a saber, no es que yo me voy al concesionario a cobrar, el que me paga el premio es el corredor. Es mi corredor, mi vendedor. Sí, ¿verdad? sí. Y mi vendedor otra vez cierra su caja con su agencia. Entonces, sí. a TDP, ningún corredor, ninguna agencia, nunca luego, o sea, nunca se hicieron informes, no es cuestión de TDP, es una cuestión de que
histórica de cómo... ¿Qué pasó? Ahora se cortó, parece. O se silenció la Qué, llamada, probablemente. qué interesante construir así, ¿verdad? Sí. Y obviamente sobre esta construcción que está haciendo el doctor, eh, hacer la consulta al Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Seguimos, doctor. ¿Me escuchan? Estamos hablando así que ninguna agencia del país, a ver, un poco Hola. individualizaba. Hola, sí, ¿nos escuchás, doctor? Perdón. Sí, Sí, ya. sí, nos quedamos en que ningún corredor, ninguna agencia del país tenía individualizado y pasado un informe a TDP, ¿verdad? Claro, pero eso no es cuestión de TDP, es cuestión de retroceder en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo se manejaban las anteriores concesionarias. Eso funcionó así. El impuesto fue siempre inaplicable y por eso no estuvo en órbita, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? Vamos a ponerle que alguien haya dicho, no, pero no, para no tener problemas, ¿verdad? Voy a pagar cualquier cosa. Voy a Un poner monto simbólico X. un monto realmente, un monto Sí, simbólico. sí, simbólico. ¿Cómo Porque, controlas que realmente ese monto, o quién hizo el control de que ese monto corresponda realmente al 49% del beneficio mensual jugador por jugador? es Entonces, complicado. yo respeto muchísimo la posición de los senadores, respeto muchísimo la posición del viceministro de Tributación, me Sí. parece ok, cada uno está cumpliendo su función institucional Sí, y nosotros yo particularmente estoy cumpliendo la función institucional mía, que es oponer argumentos que creemos que son sólidos como para que pueda definir el estamento que tiene que definir. estaba hablando de aproximadamente 3 millones de jugadores mensual. O sea, acá tenés que hacer una evaluación por cada uno en cada mes. ¿Y qué beneficio tuvo cada O uno? ponerle que no sean, que sea uno. Que ¿verdad? uno, Porque claro, yo claro. yo realmente Que sean no estoy 500 en el mil, día a doctor, día. ¿verdad? Que sean Claro. 500 mil. A ver, la pucha, qué complicada es esta situación. Doctor. Vos decís que es entonces una ley de cumplimiento imposible. Cuando estaba vigente. Ahora dejó de estar Estaba vigente. Hace 2 años que se derogó expresamente, y acá viene la cuestión jurídicamente simpática, ¿verdad? La SEP reclama un impuesto después de 2 años de derogado, cuando nunca envió una sola esquela durante los 5 años de la anterior concesión de TDP. Ya. ¿Y cuánto es lo que reclama la Entonces, SED, doctor? hay o no un venir contra propios actos. Ujú. Y esto dejando de lado lo que la propia ley define que es el certificado tributario. La ley define el certificado tributario como el documento público que establece que el contribuyente está al día en todos los impuestos exigibles al momento de su emisión, dice. Ujú. Todos. Donde la ley no discrimina, tampoco tenemos que discriminar nosotros. Todos. Claro. Doctor, y este reclamo que hace la SED sobre este impuesto, ¿a cuánto asciende? No tengo el número exacto, ¿verdad? Ujú. Pero sea cual fuere, aunque reclamen hectáreas de millones, para empezar el cálculo va a tener que ser un cálculo presuntivo nomás luego. Ujú. Claro. ¿Y cómo presumir, cómo hacer ese cálculo sin incurrir en ninguna arbitrariedad? Ujú. Con mayor razón cuando que uno no puede comparar a la quiniela con otros juegos como los bingos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los bingos pagan una vez a la semana premios grandes. Sí. La quiniela paga premios chiquitos todos los días. Por día. Chiquitos, Sí. una forma de decir, acordes a lo que se apuesta, Sí. proporcionalmente al valor de la apuesta. Entonces, realmente son muy pocos premios en quiniela los que superan el 49% del salario mínimo. Es que vamos a decir que es premio por premio, porque eso no existe ninguna reglamentación que lo haya establecido. Entonces, ¿eran obligación mía preguntar cómo hacer o era obligación de la SED reglamentar cómo hacer? Y en materia imponible en la República del Paraguay, es la SEP la obligada, doctora, a darnos las herramientas obligacionales.
Yo opino igual, pero hay gente que no, y no, está bien, respeto la opinión, pero por eso es un caso, no es que, o sea, acá no hay una rebeldía de no voy a pagar, no se pagó, no quise, o sea, realmente, hablando mal y pronto, Sí, ¿qué le costaba a TDT con que sacar nomás, hacerla fácil, ¿verdad? Y sacarle al apostador su plata? Si no es, al final no es dinero de la concesionaria, es dinero del apostador, pero el concesionario se debe a su apostador. Si yo, sin tener que hacer o sin tener reglamentado cómo hacer, le sacaba el 10% vamos a ponerle que sea premio por premio, sí, a una señora que por vamos a fin, suponer 3 millones de guaraníes, que es el 49 más o menos por ciento de que supera el sueldo mínimo. 30.000 guaraníes a no, una señora. 49 del sueldo, o Cu- sea, sería 1 millón y piquito. 49 del sueldo, 1 millón, no por encima, Un un millón millón. y Un piquito. millón y pico, Ponele un que millón. por Mm. fin una señora 10.000 guaraní ganó por... su 1 millón, Mm. ¿verdad? Y sin tener yo reglamentada la norma, y porque a mí se me ocurre, porque realmente la norma no lo hice, Le descontás. le iba a descontar un 100.000. ¿Qué va a Sí. hacer esa señora? Al día siguiente va a estar jugando en el MAU. Sí, sí. Y el Estado va a perder 3 o 4 veces más, porque el canon se paga sobre recaudación, o sea, sí, porcentualmente sobre recaudación. Va a perder 1000 veces más en fuga de jugadores, que es lo que ahora se acordó que está vigente, y ahora vamos a ver qué fórmula mágica podemos usar para pegarle al ingeniero Guamosi. No sé. Doctor, ¿y podrías comentarnos sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó TDP? Pues la fiscal nos había comentado en su momento cuando conversábamos con ella. ¿Es verdad que presentaron esta acción? Claro, pero son dos cosas diferentes. Ujú. Una cuestión era la inaplicabilidad, que fue Sí, siempre inaplicable. Eso no, ya lo hablamos, ¿verdad? sí, Pero además, nosotros considerábamos que o sea, que ese impuesto era una doble imposición para el jugador. sí. Entonces, por el hecho de ser una doble imposición, planteamos una acción de inconstitucionalidad que nada tiene que ver con la aplicación o no del impuesto. O sea, una cosa es que el impuesto sea o no sea inconstitucional, Ujú. y otra cosa es que pueda o que no pueda aplicarse. Claro, doctor. Poder o no poder aplicarse no poder aplicarse estuvo siempre presente. Ahora, el tema de la inconstitucionalidad, que lo planteamos en paralelo, por entender que se le estaba imponiendo 2 veces al jugador, porque aparte de su renta, si es que tenía renta, se le iba a cobrar una renta adicional sobre un beneficio que tenía. Bueno, eso terminó resolviéndolo la Corte, que encima lo resuelve inoficiosamente, porque lo resuelve después de haber erogado el impuesto. Es más, el voto de César Riesel dice: ¿para qué estamos tratando nosotros de inconstitucionalidad si ya se derogó la ley? Sí, Claro. ya... Y no vicioso por no, ya no, al pedo. Entonces hay muchas cuestiones, y yo como abogado, ¿verdad? Lamento mucho no poder tener este nivel de charla con otros colegas, porque no hay tiempo, porque seguramente la opinión pública tampoco está interesada en estas cuestiones técnicas, pero hice una suerte de catarsis jurídica con ustedes, ¿verdad? Sí, pero en realidad, diferenciándonos un poquito de los otros medios y a ver un poco, y ciudadanía que esté interesada en otras cuestiones, justamente PDS quiere hacer este tipo de debates y de charlas para que la opinión pública tenga realmente todas las aristas. Obviamente también vamos a hablar a profundidad con la fiscal, con los otros imputados, y bueno, y hacer una suerte de construcción paralela a lo que se desarrolla dentro del proceso, ¿verdad? Porque siempre vamos nosotros por la máxima y ser ortodoxos en cuanto a la aplicación del derecho penal, ¿verdad?
A ver, un poco en realidad, a partir de esta charla, doctor, surge un montón de cuestionamientos, ¿verdad? Bueno, que pueden aceptar o no aceptar, estar o no estar de acuerdo, pues nadie puede negar que son argumentos válidos. Ujú. Ahora, yo espero que el Ministerio Público esté a la altura, porque hacer derecho penal implica conocer otras áreas del derecho. No, claro, No, claro. no, yo soy solamente penalista y no entiendo lo de otra cosa. Eso no anda. O sea, No. para manejar derecho penal, uno tiene que manejar derecho comercial, uno tiene que manejar derecho civil, y en este caso uno tiene que manejar derecho tributario. Tributario, sí, definitivamente. Ese En este caso en particular. ese acaracé enorme que teníamos en la Facultad de Derecho, La tributario y última finanzas. materia. No Socorro. en vano. No en vano, ¿verdad? Doctor. Pero definitivamente la construcción sistemática del derecho de aquel que es fiscal penal tiene que ser constante, ¿verdad? Porque imagínate cómo estaría un fiscal ambiental, por ejemplo, si dice yo soy penalista nomás, ¿verdad? Eh, Claro. en- eh, Definitivamente, y esta materia es bastante interesante. Y la posición del viceministerio de tributación, doctor, ¿qué le dice a Y usted? su posición tiene que ser recaudacionista. Está bien. No, O sea, está yo bien, pero ¿qué le dijo a usted? no me enojo por la posición del viceministro, porque él está haciendo su trabajo No, y yo el mío. Yo entiendo esa parte y creo que coincidimos, ¿verdad? Él está en su rol y él tiene la obligación de recaudar para el Estado, ¿verdad? Claro. De cualquier manera, pero ¿qué a estas preguntas o a estas posiciones que vos estás diciendo, ¿qué les dijo el viceministro? No, esta es la forma de haber realizado el cobro o la del descuento o lo que sea. ¿Cuál es el mecanismo que les dio, la solución que les dio o todavía no se reunieron con ellos? No hay solución. Seguramente cuando se expongan los puntos ante el Tribunal de Cuentas, que es el organismo competente. Entre paréntesis acá, creía que se apuró bastante el Ministerio Público, no esperó que esto se filtre por el organismo realmente competente que es el Tribunal de Cuentas. ¿No? Bueno, seguramente ambos vamos a poner nuestras posiciones ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas resolverá. Y es más, el viceministro está, creería yo, obligado a buscar alguna base discursiva para justificar también por qué no se hizo el reclamo nunca, jamás, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta del millón. Y otra pregunta, definitivamente TDP no se quedó con ningún guaraní de este impuesto. El premio se le entregaba íntegro al ganador. Es cuestión de preguntar al millar o al 500.000 o a lo que sea de jugadores. Hoy justamente leí en un periódico, evidentemente no se entiende la cuestión, por eso empecé por ahí, ¿verdad? Pero había leído en un periódico que hablaba de que TDP no pagó el 10% de sus ganancias, diciendo, evidentemente no se está entendiendo la cuestión. Acá no estamos hablando de dinero que era de TDP o que de las utilidades de TDP o lo que sea, no. Sí. Acá TDP era solamente, o la concesionaria o el concesionario, agente de retención, ¿no? Entonces, era plata del jugador. Ya. Ni un peso se le tocó al jugador jamás, de los jamás. No se habla de la renta de la empresa TDP, entonces. No, en absoluto. En absoluto. Ya. ¿Algo más, Lucas? Creo que todo, para recordar nomás, doctor, también, ¿cuáles son los hechos que el Ministerio Público le imputa al ingeniero Guasmosi? Al hijo, a Álvaro. Al hijo, perdón. A Álvaro, declaración falsa. Solo declaración falsa. Vos dijiste, presentaste una declaración jurada diciendo que vos no debías y debías. Y claro, yo no tengo, o la empresa no tiene todo el derecho del mundo a afirmar si está realmente convencida de que no debe nada. O sea, ¿por qué se limitaría? ¿No afecta acaso de eso el artículo 18 de la Constitución Nacional? Entonces, en el peor de los casos, y le escuché, por ejemplo, a la fiscal decir, no, yo no le imputo a los directivos del tema tragamoneda, porque finalmente ellos
presentaron una oferta que la CONAXAR era la obligada a analizar. Y en la licitación no es la misma cosa, ¿acaso? No es una oferta que se presenta y que se tiene que analizar. Esa fue una pregunta ya de Lucas y creo que de Carlos J, ¿verdad? ¿Qué pasó con la empresa esta de la tragamoneda, verdad? Sí. No, y esto empezó por el tema de tragamoneda. Las líneas editoriales, las presentaciones que se hicieron en el Senado, todo era tragamoneda. Y de un día para el otro, Quiniela ahora había sido que algo habrá ahí, pero ya nos enteraremos con el curso del tiempo. Ya se va a debatir. Se van a presentar en la audiencia de imposición de medidas. No, yo planteé ayer una reposición con apelación del subsidio, ¿verdad? Por defectos de la imputación en lo que hace a Álvaro. Sí. En lo que hace a Álvaro no hay una descripción acabada de la conducta. Todavía no entré en los temas de tipicidad, solamente me enfoqué en los en el relato. Por ahora procesales, ¿verdad? El Ministerio Público ni siquiera dice en toda la maraña de documentos que se presentaban para la licitación cuál es el documento específico donde teóricamente se hizo la declaración falsa. Lo que yo estoy diciendo es porque me presupongo, no, pero el Ministerio Público no lo dijo. Ya. Sí, bueno, entonces se va a tener que tratar, me imagino, doctor, esta reposición que usted planteó. Hay dos mecanismos de la reposición ahora. Sí. Hay creo que un instructivo de la doctora, de la ministra Carolina Llanes, que dice que mejor se haga esto por escrito, ¿verdad? Se le corre traslado a las partes, Sí. Dejando un poco de lado la oralidad. Vamos a ver si hace eso, porque... Yo no sé, con este tema del COVID, de cada 5 conocidos que uno tiene, Sí, 2 están claro. con COVID, así que Sí, es mucho sería- mejor. Sí, que sea sería por bueno escrito. Sería Por mejor lo que menos se por haga ahora, así o a lo sumo telemáticamente, ¿verdad? Hay que tratar de evitar este tipo de aglomeración, ¿verdad? Ojalá. Pero vamos a ver cuál es el criterio del juzgado. Vamos a ver. ¿Algo más, doctor, que quiera aclarar? No, solamente mis respetos al señor Carlos Benítez también, que es un gran periodista, así que lo recuerdo siempre con mucha admiración y mucho cariño. Gracias, doctor. Le vamos a hacer llegar su saludo. Él está de vacaciones por Granja Hotel Ugajá. Hoy por sí. Está bien. Y nos dejó a nosotros acá al mando de este programa y de PS, ¿verdad? Mientras, entonces, pues cuando él venga, nosotros creo que tenemos derecho, ¿verdad? Yo quise estar dando vacaciones, pero de los pelos me tiraron todo. Y no, y trabajo es trabajo. Y trabajo. Gracias, doctor. abrazo, Gracias, gracias, doctor. doctor. Muy amable. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor José Miguel Fernández Sacur, representante convencional Sí. de la empresa TDP, concesionaria de la Quiniela. En este caso, representante de Álvaro Uas Mossi, Sí, señor. que presentó la vieja conocida ya, ¿verdad? Reposición. Reposición y apelación en subsidio. Obviamente esto hace que se